¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. En esta oportunidad vamos a ver el tema 4, vamos a desarrollar el tema 4, que es relacionado a los principios del presupuesto y las modificaciones del presupuesto. Vamos a ver en qué consiste. Aquí les voy a explicar, hemos hablado durante todo el curso acerca del presupuesto público, pero ¿bajo qué principios se basa el presupuesto? Les voy a explicar bajo qué principios se basa el presupuesto. En primer lugar, el presupuesto se basa en el tema de lo que es el equilibrio fiscal. ¿Qué significa el equilibrio fiscal? Que debe haber una relación entre los ingresos y gastos. Que los ingresos, por un lado, del presupuesto general y los gastos del presupuesto general deben ser iguales. O si no, también la otra alternativa, que los ingresos del presupuesto general deben ser mayores a los gastos del presupuesto general. El presupuesto debe estar en concordancia, por otra parte debe estar en concordancia con todas las políticas de gasto público, es decir, no se debe realizar presupuestos en los cuales el gasto pues, sea mucho mayor que los ingresos. Por otra parte, debe haber un equilibrio macrofiscal. ¿Qué significa eso? Que se debe preservar la estabilidad macrofiscal, ¿no es cierto? Un poco lo que les decía, no debe haber excesivos gastos, ¿no? Y por el otro lado tampoco pues, se pueden modificar todos los, digamos, impuestos o las herramientas que tenga el gobierno para poder generar mayores ingresos, ¿no? A causa de estos mayores gastos. Otro principio en el cual se basa el presupuesto es que debe haber una especialidad cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que toda disposición que implique un gasto público debe se debe cuantificar su efecto en el presupuesto, o sea, debe estar imputado en el presupuesto, de modo que cuente con un crédito presupuestario autorizado por la entidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si yo voy a realizar un gasto en un proyecto de construcción de carreteras, ¿no? Como por ejemplo, imagínense que estamos trabajando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y voy a realizar un proyecto de construcción de carreteras. Si yo voy a realizar ese gasto, digamos que cuesta 1 millón de soles, ese gasto debe estar autorizado en el presupuesto. Si por A o B no estuviera autorizado, yo no puedo realizar ese gasto. Ok, ¿qué otro principio? Luego también está enmarcado el presupuesto dentro del principio de universalidad y unidad. ¿Qué significa esto? Que todo ingreso y gasto, así como todos los presupuestos de las entidades públicas, van a estar sujetas o van a estar enmarcadas dentro de la Ley General del Presupuesto del Sector Público. Es decir, que todo, tanto los ingresos como los gastos, se van a regir por las normas, por las leyes, ¿no? Y principalmente por la Ley General de Presupuesto Público. Después, el otro principio o otra característica que tiene el presupuesto es de no afectación predeterminada. ¿Qué significa esto? Que los fondos públicos se destinan exclusivamente para destinar gastos de entidades públicas, ¿no? No para otras actividades, ¿no? Después, otra característica es la característica de la integridad y los gastos se van a registrar en el total de su íntegro. Por ejemplo, si yo voy a contratar los servicios, yo estoy en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, voy a contratar los servicios de consultores para realizar unos talleres de capacitación que se van a realizar durante todo un año y yo estimo que voy a gastar 50.000 soles. Ok, entonces, pero el primer trimestre voy a gastar solamente 10.000 soles. Entonces yo debo asignar en mi presupuesto del primer trimestre los 10.000 soles, no los 50.000 que voy a gastar durante todo el año. Eso es que se debe asignar los importes que realmente se gastan en el total en su íntegro. Luego, otra característica es la de información y especificidad. ¿Qué significa esto?
Tanto el presupuesto como sus modificaciones deben contener información suficiente para después evaluar, ¿no? Hemos dicho que una de las etapas del presupuesto público va a ser la evaluación, ¿no? La evaluación y también ver si es que se obtuvieron los resultados propuestos, las metas, los indicadores, ¿no? Entonces, toda la información debe estar a disposición a disposición del público, a disposición de las autoridades públicas, ¿no? Esa es una de las características del presupuesto. Y generalmente esta información acerca del presupuesto y de la ejecución de gastos o se puede decir que se puede obtener a través del software, del CIAF, que es el software en el cual pues se realizan se ingresa toda la información del presupuesto y del gasto, ¿no? Otra característica muy importante es que el presupuesto es de anualidad. ¿Qué significa? Que tiene una vigencia de un año y que coincide con el año calendario. Otra característica adicional es la eficiencia en la ejecución de fondos. Las políticas de gasto público deben darse y deben tener en cuenta la situación económica financiera y los objetivos de la actividad macrofiscal. Por ejemplo, si yo soy un país que no estoy en buena situación económica o estoy en crisis, ¿no? Entonces, como por decirles, como es el caso de Argentina, entonces yo debo tener algunos criterios de austeridad, ¿no? Y también mi gasto se debe ajustar a esas necesidades, ¿no? Esos objetivos macrofiscales, ¿no? Entonces a eso se refiere, o sea que yo tengo que hacer una evaluación de cuál es mi situación económica para realizar mis gastos. Si me encontrara en una situación, digamos, económica no tan expectante, al contrario, una situación crítica, entonces yo voy a realizar mis gastos con austeridad, mis gastos con mesura, ¿no? Y tener mis objetivos macrofiscales, ¿no? Sobre todo. Luego, otra característica es la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿A qué se refiere eso? Que el Sistema Nacional Público se regula de manera centralizada en lo técnico y en lo normativo, ¿no? Pero también se puede descentralizar el presupuesto, ¿no? Como vamos a poder apreciar, les voy a mostrar de qué manera se puede descentralizar el presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, estos son los principales principios bajo los cuales se basa el presupuesto. Ahora vamos a ver también que el presupuesto, otro de los principios es la de la transparencia presupuestal. ¿Qué significa esto? El proceso de asignación de los presupuestos públicos va a seguir todo un proceso de transparencia en la gestión presupuestal, brindando información conforme a la normativa, ¿no? Entonces, todo el proceso que se sigue para la elaboración del presupuesto y para la evaluación del presupuesto y para el control debe ser un proceso transparente, un proceso claro, ¿no? Informado. Luego, otra característica importante del presupuesto es la exclusividad presupuestal. La ley de presupuesto público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal. ¿Qué significa? Que todas las leyes que tienen que ver con presupuesto público van a tener normativas solamente respecto a lo que es presupuesto público. Principio de la programación multianual. Bueno, ojo, esto es muy importante acá. Quizás me voy a detener un poco sobre este tema. Es que significa que el proceso presupuestario debe darse o se debe elaborar el presupuesto en base a objetivos a largo plazo, se debe elaborar un presupuesto multianual, ¿no? Entonces el proceso presupuestario debe darse en base al logro de resultados a favor de la población, pero bajo una perspectiva multianual, o sea, no solamente que sea un presupuesto a un año, sino que sea un presupuesto con miras a largo plazo, ¿no? Es decir, que sean las prioridades y los planes estratégicos, los planes nacionales, los planes institucionales, ¿no? Y generalmente cuando se elabora un presupuesto multianual, significa que yo estoy contemplando proyectos que son a largo plazo, ¿no? Proyectos a 3, a 5, a 10 años, ¿no? Programas que son a largo plazo, a 3 años, a 5 años, a 10 años.
actividades, ¿no? y productos. Y luego también algo muy importante de la programación multianual es que para elaborar este tipo de presupuestos multianual se va a basar en un documento del gobierno que es el marco macroeconómico multianual, en el cual están estipuladas o se han hecho análisis, se han hecho evaluaciones de cómo es que los principales indicadores de la economía estarán, a qué nivel, cómo estará la economía en los próximos 5 años, 3 años, cómo estará el PBI. O sea, debe tomar en cuenta ese marco, ¿no? Cómo estarán los principales indicadores macroeconómicos, a qué niveles estará el PBI, el tipo de cambio, la inflación, la balanza comercial, en fin, todos esos indicadores. Luego, acá también les quería mostrar, bueno, les quería comentar, ¿no? que es muy importante todo este tema de lo que son los principios del presupuesto bajo los cuales se rigen, ¿no? El tema de lo que es hemos visto el tema de lo que es el presupuesto multianual, ¿no? Como les he dicho, es un presupuesto que se elabora a largo plazo, ¿no? Y eso es importante tenerlo en consideración. Por otro lado, también hemos visto el tema de asignación de fondos o gastos, mejor dicho, que se debe elaborar el presupuesto, pero basándose en un principio de, ok, yo voy a primero analizar cuál es mi situación económica como país para luego estimar mis gastos, ¿no? Si se tratara de economías en las cuales no están económicamente bien, como es el caso de Argentina, por decirles, y entonces tendrá que tener una política de austeridad en el tema de gastos, ¿no? Tendrá que priorizar los gastos en proyectos, en actividades, ¿no? Y luego también realizar una política fiscal adecuada para poder cubrir a esos gastos, ¿no? Por ejemplo, de pronto, si necesita mayores ingresos para esos gastos, mover todo lo que es el tema de fiscal, el tema de impuestos, el tema de aranceles, ¿no? Ese es el caso en que estemos en una economía pues que tenga problemas económicos. En cambio, si es por el contrario, tenemos holgura económica, entonces pues tenemos holgura económica, tendríamos pues tendríamos reservas de ingresos para poder asignarla a los gastos, pero igual, así que tengamos holgura económica, igual de la misma manera también se deben priorizar los gastos en proyectos, en programas, en actividades, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver un poco, después de ver los principios en los cuales se basa el presupuesto, les quería mencionar una característica o un principio adicional que también lo mencioné anteriormente, pero lo quería ver en detalle con ustedes. Es la descentralización del presupuesto. ¿Qué significa esta característica? Es que, por una parte, el presupuesto puede ser descentralizado, ¿no? Es decir, no toda la asignación de gastos se da a nivel de Lima, ¿no? Del gobierno nacional, sino también se puede dar a lo que es nivel del gobierno regional o local o municipalidades. Entonces acá yo les invito a hacer un análisis y preguntarnos, ¿ustedes creen que sería conveniente la descentralización del presupuesto? Entonces de pronto algunos me dirán que sí, que sería conveniente asignarles mayor presupuesto a los gobiernos regionales y locales, y de pronto algunos me dirán que no. Bueno, vamos a hacer un poco un análisis de esta característica de la descentralización. Acá les quería comentar pues que se llevó a cabo una cumbre de descentralización en el Cusco, en el cual pues se discutió, entre otros temas, un tema importante, que pues se estaba solicitando una demanda o se estaba pidiendo que se le otorgue una cantidad similar al 50% del presupuesto total para los gobiernos regionales y para los locales, es decir, gobiernos regionales más municipales, para el presupuesto del próximo año, ¿no? Entonces, acá cabe mencionar si es que ustedes creen que es importante otorgarles ese presupuesto, ¿no? Actualmente ambos, hay que hacer un poco de análisis y hay que ver, actualmente ambos, tanto gobierno regional
como gobierno local está recibiendo el 33% del total del presupuesto, ¿no? Y el gobierno central solamente, o sea, el gobierno central que se refiere a todo lo que es Lima, el 67%. Entonces, yo haciendo un análisis desde mi perspectiva, yo pienso que es conveniente realizar la descentralización del presupuesto, ¿no es cierto? Es bueno asignarle mayores recursos a los gobiernos regionales y locales, pero sin embargo tendríamos que hacer antes, previamente, un análisis, ¿no? Un análisis profundo para ver efectivamente, primero, en qué recursos, primero se están gastando todos los recursos en proyectos, en qué proyectos se están gastando, hacer un control de gastos, ¿no? En qué rubros más se están ejecutando los gastos, en qué proyectos, en qué determinados proyectos y qué otros proyectos o actividades se han quedado sin gastar todo el dinero asignado y por qué sucedió esto, después qué logros han obtenido, qué logros palpables, qué logros en términos físicos, ¿no? En metas alcanzadas en términos físicos y metas alcanzadas en términos financieros, ¿no? Y después de hacer ese análisis, sería importante pues hacer un balance si es conveniente o no otorgarles mayores créditos, ¿no? Si es que los resultados fueran positivos, obviamente se les otorgaría mayor presupuesto, ¿no? Pero si los resultados no fueran tan convenientes, entonces yo pienso que no sería bueno otorgarles el presupuesto, de casi el 50% del presupuesto total, ¿no? Del presupuesto total asignado para el próximo año. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que dicen algunos expertos en el tema. Acá les quería mostrar un poco qué es lo que dice el Juan Mendoza, que es director de la Maestría de Economía de la Universidad Pacífico. Entonces, él señala que también que antes de incrementar las partidas presupuestarias, es conveniente hacer un análisis de la eficiencia de la ejecución del gasto. Esto es un poco lo que yo les estaba comentando anteriormente, ¿no? O sea, concuerda conmigo en que hay que hacer un análisis de todos los gastos que han venido realizando tanto los gobiernos regionales como locales y si es que tiene efectos positivos y amerita poder otorgarles mayor presupuesto. Entonces, pues, él dice que si el nuevo gobierno pues aceptara las medidas planteadas por las regiones, o sea, si acepta esta demanda, estaría reflejando una disciplina fiscal y habría menos control del gasto. O sea, según él, si es que se otorga este mayor presupuesto a las regiones y a los gobiernos locales, habría menos control de gasto, ¿no? Pero también por otro lado dice, claro, tienen necesidades, pero él no cree que estos gobiernos regionales y locales puedan gastar todo lo que se les otorga, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que coincide también en este tema. Ok, es importante la descentralización, pero se debe dar siempre y cuando se muestren señales positivas y efectos y resultados positivos en el tema de descentralización. Bueno, entonces en resumen les he querido mostrar los principales principios en los cuales se basa el presupuesto y sobre todo una característica muy importante que es la descentralización del presupuesto. Y una característica importante que es la descentralización del presupuesto y opiniones de expertos. Bueno, hasta aquí nos estamos quedando con este interesante tema de lo que es el presupuesto y ya vamos a continuar con otros temas interesantes en el siguiente video. Y bueno, muchas gracias por su atención y gracias por compartir conmigo. Seguimos con el curso en el próximo video. Gracias por su atención.